De vuelta al Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y radio Duna 89.7. Presentamos de inmediato a nuestro panel. Gonzalo Miller, muy buenos días todavía. ¿Cómo está? 11:50, horario especial. Gracias, Gonzalo. Cristian Valenzuela, muy buenos días también. Muy buenos días. Muchas gracias. Nos acompaña Alberto Mayol. Alberto, muy buenos días. Y Laura Albornoz. Laura, muy buenos días. Y ya está sentado, usted lo está viendo allí en su pantalla, como invitado de este domingo al diputado Jaime Naranjo. Diputado, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y enviar un saludo muy especial a los trabajadores de Radio Bio Bio que llevan una semana en huelga por sus demandas muy legítimas y muy justas. Toda mi solidaridad con ellos. Bueno, partamos por la acusación constitucional, que fue el tema que marcó sin duda la semana. Ahí quiero invitar al diputado Naranjo para que se integre en la conversación, más que una entrevista a todos a él, que él participe también, y luego también el protagonismo que tomó hacia el final de la semana después del rechazo a esta acusación. Porque el ministro del Interior, la verdad que, no quiero decir que no diga la verdad, pero no puede en un rol como esos, decir ganadores y perdedores, tiene que mantener cierto equilibrio y cierto tono en la política, pero nosotros tenemos quizás todos ustedes otro papel y me gustaría que lo analizaran. ¿Hay tal derrota de la oposición, Laura, como se ha planteado, y hay tal triunfo del gobierno que teniendo minoría logra salvar esta acusación? Yo tengo la sensación de que el ministro no lo puede hacer, quizás decir hubo ganadores o perdedores, pero los periódicos que son afines al gobierno se han encargado todo el fin de semana de repetirlo hasta la náusea. Uno revisa La Tercera y El Mercurio y en todas partes lo ponen como el gran triunfo del gobierno. La verdad que yo, al igual que el presidente del partido, Bachaín, tengo la impresión de mi partido que este fue un triunfo pírrico, porque mientras efectivamente estaban llevándose a cabo una acusación constitucional con más o menos fundamentos, utilizando esa herramienta debidamente, dependiendo de los criterios jurídicos que uno utilice, en los hechos y en la realidad sí ha habido una ejecución presupuestaria baja, sí hay una torcida forma de informar acerca de la reforma educacional a los padres y apoderados, sí ha habido una exageración de los problemas para implementar el nuevo sistema de admisión y la reforma, y eso sinceramente me preocupa mucho más, independiente de la figura de la ministra Cubillo, de lo que está pasando en Chile. Fíjate que mañana va a salir una encuesta del Instituto de Igualdad, que justamente da cuenta del porcentaje de la población que está de acuerdo. Un 67% está de acuerdo con que las familias de menos recursos son las más perjudicadas cuando los liceos o colegios seleccionan a sus estudiantes. Entonces yo tengo la sensación de que en una semana, mientras la B es condenado a 3 años, un hombre del sector que gobierna, ¿no? Y mientras Salaverry tiene que renunciar por tráfico de influencia o por gestiones a su favor, una acusación constitucional y la educación en sí misma sufre un perjuicio porque no avanzamos en materias que son importantes para la juventud chilena, para los niños y niñas de nuestro país, que es justamente tener una educación de mayor calidad. Cristian. Pírrica fue la victoria del Colo ayer, minuto 93, contra un rival bastante diezmado. Lo que perdió el martes en la Cámara de Diputados fue una posición política que tiene mayoría en el Congreso. Entonces yo creo que es una derrota absoluta, porque si una coalición que tiene mayoría política, que impulsa una acusación política, no es capaz de ganarle a la coalición oficialista, creo que no hay otra forma de calificarla como una derrota. Segundo, la ministra es la gran vencedora de esta pugna, por así decirlo. Porque por 3, 4 semanas, y en realidad un par de meses, dejamos de hablar de los temas de educación que realmente importan, los que son realmente urgentes, y nos concentramos en esta discusión política. Todos hacen referencia a lo que fue la acusación de Yana Proboste, pero todos olvidan que la acusación contra Yana Proboste se aprobó con votos de la oposición de entonces, que era minoría, y con votos del oficialismo, incluyendo a abstenciones como la de Lorenzini o Gabriel Asensio, otros que se salieron de la sala, más los colorines, porque todos dicen que fue culpa de los que eran disidentes. No, esa acusación fue distinta porque tenía fundamento, fue apoyada por la Contraloría, fue apoyada por distintos informes, por auditoría, y fue un proceso distinto al que ocurrió ahora, que fue meramente político. A ver, a mí me gustaría plantear algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Primero, es que este país no puede tenerle miedo a las acusaciones constitucionales. Aquí cada vez que se presenta una acusación constitucional se levantan voces como que más o menos el Estado de Derecho, el país va a entrar en una crisis. No, yo creo que
forman parte del proceso democrático, de los instrumentos constitucionales que tienen los distintos partidos para usar y es legítimo que lo haga. Segunda cosa que quiero precisar, esto no ha sido un ataque personal a la ministra Cubillos, porque se han levantado voces como diciendo que esto es una cuestión personal hacia ella. Lejos de aquello. Tercero, si uno ve cómo se votó, hay que diferenciar dos cosas. Hay una oposición orgánica y una oposición inorgánica. La oposición orgánica, que está formada por los partidos políticos, actuó en coherencia. Lo que pasa es que tenemos otros diputados que son independientes. Pero el diputado Walker no es independiente. Permítame terminar. Entonces tenemos otros diputados que son independientes, los cuales no controlamos. Pero la oposición orgánica actuó en concordancia y a mí lo que me queda limpio es que la Democracia Cristiana como partido, del hecho que su jefe de bancada firma la acusación constitucional, que la inmensa mayoría de los diputados democristianos participan a favor, a mí la Democracia Cristiana actuó en concordancia con la oposición. Que hubo 2 diputados no significa un cuestionamiento ocasional y nosotros no. Tercera cosa y concluyo. Aquí se han levantado voces que esto fue una cosa que impulsó única y exclusivamente el Partido Socialista. No es verdad. Nosotros, por cierto, tomamos la iniciativa, pero en el transcurso de los días se sumaron todas las fuerzas de oposición. Y por consiguiente, al final, trabajaron los equipos jurídicos y actuamos en concordancia. Entonces, esta no fue una acusación del Partido Socialista contra la ministra Cubillos. Esto tiene que ver con una cosa que para nosotros es fundamental y creo interpretar a quienes votamos a favor de la acusación. Esto era una defensa de la educación pública y lo que nosotros cuestionamos a la ministra Cubillos no son cuestiones personales de ella, es que creemos que ella desde su rol, desde su cargo, está debilitando, desmantelando la educación pública y por consiguiente esta acusación constitucional fue para defender la educación pública y creo que la gran victoriosa no es la ministra Cubillos del gobierno, es que hubo un grupo importante de diputados que están por jugársela por defender la educación pública. Y esa es la gran victoriosa, esa es la gran ganadora de esta acusación constitucional. Gonzalo Müller. Sí, lo que resulta confuso, que bueno, no tengo por qué no creerle al diputado Naranjo, digamos que hace la locución y se agradece la honestidad de reconocer la paternidad del Partido Socialista de la acusación, porque las derrotas a veces quedan ahí sin padre. Aquí sí, el Partido Socialista fue el impulsor, el Partido Socialista fue el que convenció a los otros actores políticos de sumarse y conducirlo hacia lo que fue una derrota, pues si no se aprueba, obviamente que es una derrota. Ahora, lo que resulta confuso para la ciudadanía y que yo creo que esa, en mi opinión, es la verdadera derrota de este tipo de acusación, es de que nunca logró conectar con que la ciudadanía entendiera de que se trataba de ellos. Porque ese discurso, no se escuchó mucho el discurso de la educación pública. Lo que más se escuchó es decir, mira, que son razones políticas, la ministra no está convencida de la ley que está implementando. Se apeló a muchas otras razones, pero ninguna de ellas logró, de hecho, conmover a la ciudadanía o interesarla. Y finalmente, la sensación que queda, creo yo, respecto de ello, es la sensación de tiempo perdido. Como la política preocupada de su problema, preocupada de infligir una derrota al gobierno, de infligir una derrota a la ministra y finalmente saliendo trasquilado, porque la ministra queda ahí, instalada. De hecho, hoy día, si uno mira las conversaciones en torno a la ministra, son su futuro, su proyección, qué va a hacer, cuál es su agenda. Y cuando uno mira al revés, mira a aquellos impulsores, lo que está buscando y lo que mira son pasadas de cuenta, o lo que mira son peticiones de renuncia, o lo que está mirando es que incluso el Partido Comunista se excluyó ayer de un evento como es, ¿no es cierto? Ahí está la portada del Mercurio, del evento de la conmemoración del 5 de octubre. O sea, pareciera ser de que en esto de convencer de que ganadores y perdedores, las palabras pueden tratar de dibujar una realidad, pero finalmente son los hechos. ¿Hay una división clara en la oposición? Sí. Normalmente esas divisiones se sortean bajo la lógica de al menos dos elementos. O un gran liderazgo político que logra aglutinar a quienes piensan distinto y con tal de estar cerca de ese liderazgo, finalmente entiendan que una votación particular no es tan importante como si estar ahí. O un programa realmente donde hay meta, donde estos discursos de la educación pública están manifestados y por lo tanto ocurre el mismo efecto. Digamos, con tal de cumplir ese programa, que es mucho más importante, se ordenan las votaciones menores en función de eso. Y ninguno de esos dos elementos, ni liderazgo ni programa, aparecen en torno a la oposición hoy día. Alberto Mayol, tú que tienes cierta distancia a la oposición orgánica, como le llama el diputado, ¿tú ves un quiebre, una fractura, una división en la oposición? No, yo creo que hay un problema del modo de hacer.
O sea, una lista simple, mira. Nadie lideró realmente el proceso. No digamos que los líderes de cada uno de los partidos que votaron a favor salieron a vertebrar el proceso. No lo hicieron. Hay un padre ausente que sí depositó la mesada, pero por transferencia, digamos. ¿Ya? Entonces, se eligió una estrategia equivocada. Fíjense la discusión que tuvieron los demócratas en Estados ¿Quién Unidos. es ese padre ausente? El PS. Según el senador tardío. Carlos Montt. Bueno, no, pero está. O sea, sí, evidentemente ellos se apuran en lanzar la acusación porque estaba esta querella, recordemos, con Cecilia Pérez, en vez de buscar vertebrar primero la acusación. Si yo creo que efectivamente aquí hay un fundamento de la acusación, ojo, yo creo que sí hay un fundamento, pero no se entendía. Y tiene que ver con la estrategia. Los demócratas tenían 8 temas por los cuales podían llevar un impeachment a Trump. Decidieron uno, que no es el más conocido por la gente, pero que es el que tiene mayor capacidad probatoria, que es la trama ucraniana. Dejan de lado la trama rusa, que evidentemente es más potente comunicacionalmente, pero toman la decisión de que esto se entienda, de que se logre entender. Entonces, y el PS además estaba igual fracturado internamente, si los senadores hablaron de cosas muy distintas a los diputados. Allá hay una diferencia importante. Ya no hubo entonces vertebración política real, social tampoco, con el mundo social no hubo un trabajo. Legal, evidentemente no, de hecho salieron expertos del mundo de la nueva mayoría. O sea, Zapata, por ejemplo. y también Carlos Peña, si Carlos Peña siempre declara un laguismo claro y contundente, y van y dicen, no, aquí hay un informe en derecho gratuito y de alta calidad para la ministra para decir que esto no está bien. Se busca unir a la oposición. La oposición tenía un éxito de por medio, que eran las 40 horas, que tenía muy complicado al gobierno. Y se había unido formidablemente la oposición con las 40 horas. ¿Qué pasa? Esto le produce una lesión. Error no forzado, se dice en deporte. Error no forzado. ¿Eso es lo que hace el Partido Socialista? A ver, yo quiero precisar algunas cosas. Padre ausente, error no forzado. A ver, a mí me sorprende, porque yo creo que todos acompañamos los medios de comunicación, cuando se hacían las encuestas, y yo me imagino que todos leemos las encuestas, había un fuerte apoyo y respaldo a la acusación constitucional. Segunda cosa, aquí se señala que no incorporamos los grupos sociales. El colegio de profesores, ¿qué más grupo social representativo de la educación? Apoyando unánime y decididamente la acusación constitucional. Tercero, el Partido Socialista en sus instancias internas, en su estructura interna, acordó apoyar la acusación constitucional. Entonces, que no se diga ahora de que esto no fue oportuno, no. Todos los parlamentarios, tanto senadores, diputados, compartimos hacer esta acusación constitucional. Que por otro lado, se diga que quisimos hacer esta acusación constitucional para desviar la atención de otros temas que estaban involucrados. Por favor, somos un partido con historia, con muchos años de historia. No se nos venga a acusar de un hecho absolutamente lamentable, de una cosa que es seria, que es responsable. El Partido Socialista tiene súper claro que hay principios y convicciones a las cuales no va a renunciar. ¿Y cuál es uno de esos? La educación pública. Y por eso nos jugamos por defender la educación pública y lo vamos a seguir haciendo. Habremos obtenido una derrota en la acusación constitucional, pero queremos ser claro y preciso y que lo entienda la ministra. Ocuparemos todos los instrumentos de fiscalización que tenemos para seguir defendiendo algo tan noble, tan representativo del quehacer nacional, que es la defensa de la educación pública. Y en eso, por lo menos nosotros percibimos que las amplias fuerzas orgánicas del Parlamento se sumaron a la acusación constitucional. Y eso es un logro, no una división de la oposición. Le quiero agregar 2 preguntas. La primera tiene que ver con esta idea de usar todos los instrumentos. Según informa la tercera, que no sé si es un medio afín o no al gobierno, se informa que el Partido Socialista decidió no presentar más acusaciones constitucionales en lo que resta del gobierno. No sé si esa información es verdadera o falsa, no sé si la educación pública estará en crisis en 2 meses más que la ministra nuevamente vaya por encima y sea necesario utilizarla o no. ¿Qué opina de eso? Si está de acuerdo, si usted se va a restar de futura constitución. Y segunda pregunta para en la misma línea. Usted habla de esta posición orgánica, y respecto al rol de la democracia cristiana, que creo que es importante. En la reforma tributaria, 1 o 2 diputados... No escuché bien, ¿el rol o el gol? El rol. Está muy futbolizado usted. No, porque algunos dicen que es un golazo de la DC. Bueno, el rol o el gol de la democracia cristiana en la reforma tributaria... De verdad que no escuché bien. En la reforma tributaria, 1 o 2 diputados distintos son los que votan a favor del gobierno. En la reforma de pensiones es el diputado Silver y otro diputado más, entonces son distintos. Y nuevamente la acusación constitucional son otros dos. Entonces van cambiando este último jugador
que es el que finalmente permite hacer el quiebre para la oposición del gobierno y en contra de la oposición, pero usted sigue manteniendo esa idea orgánica. La pregunta a futuro es, si en otras reformas adicionales la democracia cristiana sigue jugando ese rol de que el último jugador, más allá de que la mayoría juega una oposición, ¿ustedes siguen con esta idea de que la oposición orgánica se mantiene estable, en los acuerdos electorales son posibles a futuro, o ya entraríamos a dudar de esa idea? Mire, quiero advertirle lo siguiente, y yo creo que usted va a compartir conmigo. En política, usted no actúa solo para obtener victorias. A veces las victorias son mucho más nobles y mucho más importantes cuando son testimoniales. Testimoniales. Nosotros luchamos por ganar esa acusación constitucional. Y por consiguiente, sentimos que, habiéndola perdido, dimos una lucha testimonial. Y en política, el testimonio, el ejemplo, el compromiso, la lealtad por principios y convicciones vale mucho. Y yo creo que el Partido Socialista, como un partido, salió fortalecido, no solamente él, todos los partidos orgánicos que formamos parte de la oposición. Y que yo sepa, el Partido Socialista no ha tomado ninguna decisión de no seguir haciendo acusaciones constitucionales. Porque si lo tomara, me parecería un tremendo error. ¿Sabe por qué me parece un tremendo error? Porque usted y los parlamentarios no nos pueden quitar el rol fiscalizador, ni nos puede imponer nuestro partido, inhibirnos cuando vemos que algún ministro, alguna autoridad se aparta de las normas legales y constitucionales del país. Y eso no vamos a renunciar jamás. Hoy el columnista Carlos Peña, que ya fue aludido aquí, habla del caso Aut, el efecto Aut. Caso Aut. El caso Aut, me parece. Y algo que tiene que ver con su protagonismo esta semana, diputado Naranjo, que es pedir que Pepe Aut salga de la mesa, que sea expulsado de la mesa, que renuncie. Y Carlos Peña dice que esto tiene que ver con que justamente es propio de la dignidad del ser humano ser capaz de tener discernimiento y no ir en el rebaño. ¿Por qué usted se jugó en esto y no permitir que Pepe Aut, que usted fue un gran defensor de la democracia y que las personas pudieran pensar y actuar de manera independiente? ¿Por qué usted no le permite eso? Y quiero que aproveche, cuando hable del caso Aut, de los descolgados y el partido de Laura aquí, Matías Walker en la democracia cristiana, por ejemplo, o el diputado Sabaj. Le agradezco la pregunta. Era ¿Sabe evidente, por qué se la agradezco? Decíamos, no era hacer la pega. Porque creo que hay que precisar bien lo que son las convicciones individuales y las convicciones colectivas. Son dos cosas muy distintas. Yo fui, tanto en las mesas de la Cámara y el Senado, fui miembro. Y yo tenía súper claro, cuando asumí esa responsabilidad colectiva, yo tenía que defender los intereses colectivos. Porque uno no está en ese cargo de manera decorativa, para administrar. No, el rol que le cabe a un parlamentario en la mesa es coordinar el accionar de quienes lo eligieron. Coordinar el accionar de quienes lo eligieron y aún más, representar y hacer sentir las convicciones de quienes a uno lo eligieron. ¿Y qué es lo que ha hecho el diputado? No solamente ahora, existe una seguidilla de hechos. Si él no está ahí porque ganó un concurso de belleza, él ganó ahí porque nosotros, que somos mayoría en ese momento, por convicciones, lo elegimos a él para que representara colectivamente nuestras convicciones, no sus arranques unilaterales. Eso no significa sentenciarlo, condenarlo. Y tiene que dejar sus convicciones personales en su oficina. Cuando son temas valóricos, por cierto que son decisiones. Cuando usted le va a cambiar un nombre a una calle, por cierto que no. Pero cuando hay razones de fondo, políticas. No tenía libertad. Yo pienso que él debería haberlo pensado muy bien. Y por eso que no estamos cuestionando a los otros diputados independientes. Sí, pero solo a él, perdón y termino, solo a él, porque él tenía un cargo de responsabilidad colectiva. Y la escuela de Platón sobre esta materia es muy precisa. Cuando a usted le eligen para un cargo colectivo, sus convicciones individuales quedan restringidas, limitadas, porque usted tiene que representar las convicciones colectivas y darle confianza a aquellos que lo eligieron. Y hoy día, para concluir, lamentablemente el diputado Pepe Aut, para una inmensa mayoría de diputados, porque partí solo, y resulta que hoy día usted ve la Cámara llena de letreros, no nos da confianza en las convicciones colectivas, y por eso que le pedimos que renuncie. Pero él, lamentablemente, se quiere aferrar a pernar un cargo diciendo, presenten una censura a la mesa. ¿Pero por qué? ¿Por qué a Flores y a Carvajal?
Si es él el que debe dar un paso a costado, porque ya no cuenta con la confianza de quienes lo eligieron. Bueno, perdón, los descolgados, porque Walker, o sea, los votos de la democracia cristiana fueron fundamentales. Pues. Le puedo contestar eso si quiere al tiro más rato. ¿A quién le da la palabra, a usted, conductor? A usted, señora Laura. Sí, yo tengo la sensación en esta materia, y me quedo a propósito de la inquietud de Gonzalo respecto de la posición de la democracia cristiana. Yo creo que la entrevista ayer de Fuachaín, este intento permanente por tratar de hacer que el balance de la caja chica, como cuando uno tiene una caja chica para disponer de gastos menores, sea positivo. La verdad que ayer yo leí claramente a un presidente de la democracia cristiana reiterando hasta la náusea, como decía muy frecuentemente mi ex jefa, repetir que estamos en la oposición y que en definitiva esta es si bien es cierto, no comparte la posición de los diputados que se pronunciaron en contra de la acusación, él la respeta. Yo vuelvo a pensar y me pongo en la siguiente posición. Yo me pregunto, ¿por qué hoy día el debate es el futuro político de la ministra? Porque hoy día el debate es la afirmación de Alamán en el diario que incluso imputa la responsabilidad a Monte, esto sin ningún argumento, no hay ninguna información específica de que Carlos Monte haya empezado. Yo lo único que conozco de Carlos Monte es un hombre que ha defendido históricamente, y no siendo de mi partido, al igual que el diputado Venegas, el valor de la educación pública. Entonces, la verdad es que hacer de esto o intentar hacer una contabilidad favorable de esta caja chica e intentar que esto a lo mejor dure una semana más para sacar alguna ganancia y de nuevo no centrarse en lo que realmente le interesa a la gente, que es mejorar la educación para nuestros niños y jóvenes, es avanzar en un sistema de pensiones que sea más justo e igualitario y que termine con esta inequidad que estamos observando, es remirar el fenómeno de la integración a propósito de la reforma tributaria y los beneficios que gestó, digámoslo con su nombre, y que lideró de manera muy importante la democracia cristiana. Me parece a mí que es un error enorme intentar hacer caer de nuevo, y es todo lo que escuchamos. Fíjese que en la entrevista anterior al ministro Chadwick todo el rato y todo el momento era este afán por sacar una ganancia después de haber venido con semanas de derrota a propósito de la reforma de las 40 horas, que es un tema además que no va a parar. Es tener una poca visión y poco liderazgo político del momento. Y es eso lo que a mí me preocupa, porque independiente de evaluar las condiciones de la oposición, a quien le toca liderar hoy día es al gobierno. Y en ese liderazgo no se observa una carta, una ruta muy clara respecto de lo que viene hacia futuro. El debate no es el futuro político de la ministra Cubillo ni de Alamán, sino que el debate es cuál va a ser el resultado real al final de este gobierno, cuál va a ser las cuentas claras que vamos a tener, cómo mejoramos la situación de la ciudadanía. No hay mejor árbitro que el electorado después de 4 años de un gobierno. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta Gonzalo Miller tiene la palabra, que la está pidiendo, pero vamos a hacer la pausa porque quiere responderle al diputado Naranjo. Yo quiero usted también contestar su cuestión de la democracia cristiana. Mire, está todo pedida la palabra. Luego Mayor, Naranjo, Miller, pausa y volvemos. Estado Nacional, 12:13, no se aparte. De vuelta al Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y Radio Duna. Gonzalo Miller tenía la palabra. Sí, hay un punto ahí, estamos viendo el derecho a disentir y establecer, porque se le está pasando la cuenta a Pepe Out respecto de su voto. Y para hacer la diferencia respecto de otros parlamentarios, me llama mucho la atención que se concentre toda la energía en Pepe Out. Yo creo que en parte es porque es independiente. Es mucho más fácil pelearse con un independiente que con un partido. Segundo, me llama la atención, ¿por qué? Porque él fue uno de los pocos que dijo semana antes cuál era su posición, públicamente. No fue un voto sorpresivo, no fue votar para allá y votar para acá. Lo dijo. Desde que leyó, muy tempranamente, leyó la acusación, dijo, no me convence, y estoy orientado a votar en contra, y finalmente cumplió con eso. Y tercero, porque hay un punto, diputado Naranjo, que usted trata de soslayar con elegancia, pero de manera poco efectiva. Usted está diciendo, y pone muchos ejemplos que es verdad. Generalmente la Cámara de Diputados y en general el Congreso han estado gobernados por acuerdos políticos, sólidos, por mayorías. Pero resulta que no es la realidad actual de la Cámara de Diputados. Bueno. Hoy día lo que hay es algo definido como un acuerdo administrativo que permitió construir una mayoría donde no la hay. Entonces, lo que dice Pepe Out dice, si a mí me hubieran dicho que yo ponía en riesgo mi discernimiento y mi votación
como independiente, vinculado a la oposición, sin duda, no hay nadie que dude de cuál es su posición política, y vinculado también, ¿no es cierto?, a su trayectoria política, dicen, yo no hubiera aceptado. ¿No? Hay un cambio en las condiciones, ¿no? Porque resulta que cuando se define el acuerdo meramente administrativo, que recordemos que el cuestionamiento original, eso, que fuera meramente administrativo, es lo que permite que Iván Flores sea el presidente. Si esto tuviera un nombre distinto, Iván Flores no sería el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, no hay un cambio de versión, no hay tratar de ajusticiar a Pepe Out, porque como uno elige los rivales, es más fácil, no va a haber defensa corporativa respecto de él, pero él levanta un punto político que es importante, el derecho a disentir. A ver, nadie lo está sentenciando, ni hay aquí una acción por crucificarlo. Yo vuelvo a insistir. Pero focaliza en él la derrota. Porque él tiene una responsabilidad política mayor, porque está en la mesa. Entiéndame bien eso. Cuando usted forma parte de una mesa, usted tiene que representar el sentir colectivo. ¿Y qué significa administrativo para usted entonces? Administrativo es que las cuentas cuadren, que funcione el Congreso como tal. Y ese no es un acuerdo, el que nosotros hicimos. No es administrarla, que funcionen las comisiones, que funcione la sala, que se le paguen los sueldos a los trabajadores. No, es un acuerdo político que hubo al final, donde el Frente Amplio dijo, mire, nosotros nos vamos a restar de estar en la mesa, pero participamos de este acuerdo político también. Y es un acuerdo político. Y cuando usted tiene un acuerdo político y tiene estas responsabilidades superiores, que son representarlos a todos en el colectivo, usted no se puede dar gustos personales. Y eso es lo que no solamente yo, sino muchos diputados le estamos diciendo. Aún más, y hay un profundo malestar dentro de los diputados, es que él dijo que lo estaban presionando. Y eso no es verdad, eso es falso. Nadie ha presionado, ni a mí ni a nadie ha presionado a nadie para votar, Alberto, porque eso es un derecho que tienen los diputados. Alberto, pero le vuelvo a insistir, sí, y concluyo para no ser reiterativo. Lo que se le cuestiona al diputado Au es que él ha hecho primar sus intereses individuales y no los intereses colectivos de quienes lo elegimos. Y eso lo obliga, desde el punto de vista de la dignidad política, a decir, ¿saben qué más? Como yo no los represento ya a ustedes, yo voy a dar un paso al costado. Alberto Mayor. Yo creo que nos pasa un poco también que en una sociedad muy individualista cuesta entender de pronto los elementos políticos colectivos. Entonces, claro, yo le encuentro razón aquí al diputado Naranjo, porque una cosa es el derecho del diputado a hablar y decir lo que él piensa y a votar como él piensa. Otra cosa muy distinta es que él considere que ese derecho constituye también un vínculo con un privilegio que él tiene, porque no es el derecho de ser diputado que lo tiene, que igual lo tiene porque esa coalición lo dejó ir por dentro, porque si va por fuera no existe, no le puede ganar a 9 candidatos juntos. Así es. ¿Ya? Entonces, pero no importa, pero tiene el derecho a hablar. Pero otra cosa, cuando efectivamente está en la mesa, es porque hay una articulación mucho mayor donde se entiende que esa persona está disponible para, de alguna manera, representar a ese colectivo en un cargo de representación mayor todavía, que es un privilegio. Entonces, lo que se le está diciendo es, en el contexto de que en el partido más importante del año, al señor se le ocurrió de que la coalición que le permitió ser electo, ¿ya?, está moderadamente o muy equivocada y por lo tanto él tenía el derecho a disentir. Esto en las democracias parlamentarias tiene un rito. Y es que la persona tiene que caminar al otro lado de la sala para que todo el país, en este caso todo Chile, sepa que esa persona no votó con la gente con la que ha estado todo este tiempo. Y para que tenga que tener una gran razón para eso. Tal vez la tiene, pero tiene que estar expuesto a ese escenario. Está bien, Alberto, pero si no digo que no lo haya hecho público. Lo que está haciéndolo público o no, igual es ir en el barco de polizón. Bueno, pero ahora el diputado no quiere cruzar la sala y ya se declaró en rebeldía. ¿Cómo se resuelve esto, diputado? Bueno, ¿Cómo se resuelve? Pero es que, mira, porque su cartel demuestra un mensaje, pero no va a bastar con el cartel. Pero déjame decir una diferencia. O sea, yo insisto, aquí una cosa no significa además que Out sea responsable de la derrota, porque eso es otra cosa. No. O sea, la responsabilidad de la derrota, yo ya lo dije, me parece que está fundamentalmente en el PS, ¿ya?, y en su estrategia. Pero otra cosa distinta es que el diputado se haga cargo o no se haga cargo de lo que implican sus actos. Y en este caso, efectivamente, él, en un momento muy clave, muy fundamental, efectivamente cuestiona las bases fundamentales de una coalición que es la que le permitió estar allí. Un solo detalle. Quiero invitarlo a cambiar de tema para que cierre ya. Un detalle para Sí, cambiamos, porque yo finalmente en esa lógica, Alberto, en esa lógica de lo de Pepe Out, y lo estamos
lo estamos dramatizando en él, bueno, porque está usted aquí y los carteles dice renunciado. ¿Ah? Lo que esconde es de que no existe en la oposición nada más que lo administrativo. Si normalmente las votaciones son distintas, normalmente se producen diferencias. No hay ningún cuestionamiento a ninguno de los otros. Es que ejerce un rol. Más importante cuando se ejerce un rol. No, si estoy de acuerdo. Sí, Lo que pasa es que el error de fijar la acusación constitucional como un instante fundacional de la unidad de la oposición, eso no tiene nada que ver con Pepe Out. Pasarle la cuenta por eso y por esa derrota, yo creo que es absolutamente injusto con Pepe Out. 12:25. Quiero cambiarlos de tema un segundo que me interesa también su opinión, naturalmente. Y tiene que ver con esta sentencia a 3 años de presidio efectivo por el delito de apremio ilegítimo en su carácter de lesa humanidad en contra de Cristian Lavé, coronel en retiro, exalcalde de Providencia, militante de la UDI. Quiero partir por Cristian Valenzuela, que esta semana en Radio Cooperativa dijo que yo sepa no mató a nadie. Por lo pronto polémico, porque la acusación por tormento, sentencia por tortura, pretender decir que solo se puede condenar a alguien si mata a alguien, eso no está en la sentencia ni está cuestionado hasta donde yo sé. Pero lo otro, ¿acaso no tiene suficiente gravedad? Sí, no, esa frase da lo mismo. Contextualícelo usted mismo, por favor. Lo voy a explicar. Estábamos hablando de la situación, yo tengo una posición y la voy a reiterar ahora, pero estamos hablando de cómo las reacciones en redes sociales, muchos lo tildaban de asesino. Y yo hacía un cuestionamiento a que claramente la gente no entendía la diferencia, pero en ningún caso la tortura no es ni condenable ni sancionable, y eso está claro. No, mi posición al respecto, y la voy a reiterar en ese sentido, tiene que ver con, uno tiene derecho a cuestionar las sentencias judiciales. No tiene derecho al desacato, por así decirlo, y nadie está llamando al desacato, pero uno tiene derecho a opinar sobre ciertas circunstancias. Más allá de lo individual, yo me leí el fallo, me leí ¿cómo se llama? El origen del fallo. Hay muchos elementos que demuestran contradicciones, que demuestran una distancia en el tiempo importante, que demuestran la motivación que tienen ciertos actores, que en este caso serían las víctimas, para poder ejercer acciones contra Cristian Lavé. Yo en particular, primero quiero decirlo para que quede muy claro y no haya ninguna duda ni malentendido. Condeno absolutamente las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en la dictadura militar. Asesinato, tortura, tormento o todo tipo de instancias que se alejan absolutamente de cualquier tipo de ejercicio y en eso ninguna coma, ninguna justificación. Y creo que eso es un grave error y un grave horror que ocurrió en nuestro país en ese tiempo. Cosa distinta es que yo pretenda, a través de esa frase, justificar y sancionar y condenar a todos los militares que participaron en el gobierno militar, a todas las personas que participaron como civiles que apoyaron esto. Y yo en eso lo rechazo. Y yo tengo la sensación, y muchos chilenos tienen la sensación también, de que la izquierda hace ese ejercicio y que los meta todos en un saco y a todos los condena por eso. Y efectivamente hay procesos que se han llevado mal, donde se cita a todo un batallón que estaba presente tal día en el regimiento tanto, y son todos culpables de esto. Y si uno mira este caso, uno encuentra esos elementos. Por lo tanto, yo espero que las instancias de apelación, las instancias de revisión de estas materias, en distintas instancias, puedan revisar esos elementos. Esa es la única diferencia. Y yo no voy a quitar esa frase porque el contexto la justifica. Pero creo que, obviamente, mirada aisladamente, es bastante se entiende en un sentido distinto. Pero no la vas a retirar. No, porque pero entiende la explicación, Laura, ¿no? Entiende que eso es parte de una conversación. Es parte de una conversación. Si esa frase implica que yo estoy relativizando la tortura, en ningún caso, y la retiro. Pero entiéndeme el punto, para que te quede un poco claro. De la máxima gravedad. No, porque el contexto es distinto. Si no me lo expliques, Matías, si yo logro entender lo que parece que no lo entendió porque lo está yo lo entiendo. Lo que encuentro grave de todo esto es hoy día hay una columna muy certera de Daniel Matamala en el periódico respecto de los 46 años que esperaron las víctimas de este torturador para hacer justicia o para tener una sentencia relativa, y todos tantos otros que nunca han sabido todavía están esperando que se haga justicia respecto a la tremenda violación de derechos humanos que ocurrió en Chile en dictadura, y particularmente
el negacionismo que muchas veces escuchamos de dirigentes todavía de dirigentes que no ha permitido, entre otras cosas, a renovarse. ¿Cuál es el negacionismo, a la Laura? derecha de mucha Hablemos de gente negacionismo, porque yo creo que es importante hablar de negacionismo. Cuando tú dices que alguien es negacionista, ¿qué está negando? ¿Qué está negando, Laura? Y mucha gente, uno escucha presidentes de partidos políticos, de la UDI, que justamente hablan de persecución o otro tipo de actitud, cuando han habido víctimas que han esperado 46 años para escuchar de una vez por todas una sanción a una persona que aplicó electricidad, que amenazó con degollarlo con un corvo, que lo escucharon y lo torturaron, jóvenes desaparecidos. La verdad que en Chile la justicia en materia de derechos humanos todavía está al debe, pese a todo el esfuerzo que se hicieron en los gobiernos de transición. Y yo creo que ni sacarle provecho, ni tratar de tapar los ojos y esperar la apelación para condenar a un violador de derechos humanos es lo que merecen las víctimas. Y solamente respecto de eso, me parece a mí que hay que tener mucha prudencia a la hora de evaluar este tipo de circunstancias. Yo sinceramente, por lo mismo, es que más bien lo que esperaría de gente joven, que ni siquiera a lo mejor había nacido, o es probable que no había nacido en aquella época, lo que pueda hacer es partir y crear una nueva derecha que efectivamente se escandalice y horrorice de las violaciones que hubieron en Chile en aquella época. ¿Me permite, Matías? Sí. Mira, a ver, a mí de verdad me preocupa y me duele, y lo digo con mucha claridad, cuando se pretende relativizar la violación a los derechos humanos. Cualquiera ya sea, tortura, prisión, todas son gravísimas, gravísimas. ¿Y sabe qué es lo que me duele más todavía? Porque yo tenía la impresión, y parece que estoy equivocado, que todos los partidos políticos habíamos aprendido de lo que nos había ocurrido en el pasado. Por lo menos los socialistas sacamos 2 lecciones. Valorar la democracia como un sistema político y ser muy, pero muy solidario en materia de derechos humanos, en términos de que no hay límites, no hay fronteras para defender los derechos humanos. Entonces, cuando usted escucha a la presidenta de la UDI, expresa a miembros de ese partido defendiendo a los violadores, no importa el grado de violación que haya hecho, no se puede ni se debe defender a ningún violador, nunca, porque ¿sabe qué pasa? Usted se transforma en cómplice de las atrocidades que ocurrieron en nuestro país. Entonces, a mí me duele, como generación, ver personas jóvenes como usted, que para usted haber torturado, haber golpeado, no, es un pequeño cosita eso. Por favor, eso no lo ha dicho hay una nadie, cosa que es dignidad del ser humano. Cristian, Entonces, no lo ha dicho aquí, nadie. yo digo, de verdad, este gobierno tiene una facilidad de dañarse a sí mismo, porque ¿saben la pregunta que yo me hago? ¿Qué piensa el presidente de la República hoy día? Que la presidenta de la UDI, de un partido aliado de él, esté defendiendo a los violadores de derechos humanos. Me pregunto, ¿qué está pensando Chile Vamos, Renovación Nacional y Evópolis, que han tenido una postura muy clara de su aliado que tiene? Fue interpelado, es decir, pero aquí estamos ante la presencia de pequeños bolsonaras y bolsonaros que están surgiendo al interior del gobierno. Cristian fue interpelado, pero además la UDI, y creo que también lo Sí, creen. yo, diputado, se lo voy a volver a reiterar porque parece que no escuchó la primera parte de mi alocución. Yo jamás he relativizado, jamás he minimizado lo que puede ser una tortura o el asesinato de alguien. Entonces, en eso no me achaque una culpa generacional por eso. Distinto es que uno pueda establecer argumentos en contra, que uno pueda cuestionar ciertas resoluciones judiciales, porque tenemos derecho a hacerlo. Eso corresponde. Usted parece que tiene esa visión totalitarista de que quieren que todos piensen igual y que todos digamos, sabe que porque pasó esto no podemos defender nada. Es la defensa de El los derechos primero que humanos. dijo que el gobierno militar, que el golpe de Estado salvó a Chile, no fue alguien de derecha, fue Eduardo Frei Montalva. Entonces no nos equivoquemos de contexto acá. Porque yo no voy a aceptar y yo voy a defender a los militares porque yo creo que los militares, la inmensa mayoría de ellos, le hacen bien al país, le hicieron un bien al país. Y aquellos que cometieron asesinatos, eso lo dice la primera instancia y el informe fiscal que es vinculante. Bueno, yo no creo en eso, yo no creo en eso. Y tengo derecho a cuestionarlo, Porque los médicos de la familia, porque parte de la familia, durante tantos años dijeron que eso no había cierto. Entonces no es realidad. Gonzalo Miller tenía la palabra porque usted hizo una alusión a la UDI. Solo un paréntesis. Nosotros no metemos a todos los militares. No los metemos. Usted me acaba de meter a mí y me acaba de tachar de cómplice por tener un argumento distinto al de usted. Eso es totalitarismo y eso es imputarme algo que no corresponde. Como generación que le tocó vivir esto, me duele escuchar esas palabras suyas.
Me duele. Y se lo digo con mucha franqueza y mirándolo a los ojos. Gonzalo Müller. Y nosotros no estamos involucrando a todos los Gonzalo. militares. Estamos identificando a aquellos que participaron activamente. Y a eso es lo que estamos pidiéndole sanción dura para que nunca más en Chile. Fíjese usted, y se lo digo en su cara, si el día de mañana usted hubiera un gobierno de izquierda dictatorial y usted fuera siendo perseguido, ahí me va a tener de aliado suyo. Y lo voy a salir a defender y voy a poner en riesgo mi vida por defenderlo a usted. Aunque usted piense distinto de mí. Porque no voy a permitir jamás. Y esa es la lección que yo con el aprendí. argumento, siga Esa es la adelante. lección que aprendí. Sí. ¿Me entiende? Lleva Que hay 29 años hay hablando de que este dar tema. la vida. 29 años hablando de Hay este que tema. dar la vida por el que piensa Gonzalo distinto Müller. si está en riesgo su vida. Gonzalo. ¿Sabe? Aquí el verdadero riesgo al final es la frivolización de los derechos humanos. Porque se ha venido construyendo, ¿y por qué lo digo? Porque se ha venido ¿Por construyendo... este fallo? No, lo que estoy diciendo es cuando todo retrocede. ¿Ah? Como que volvemos todo para atrás, como que aquí no ha pasado nada. No ha habido avance en justicia, no ha habido señales políticas, no ha habido cambio. Porque hoy día, y me hago cargo de la frase, ningún presidente de partido de Chile Vamos, tampoco lo hace la presidenta de la UDI, defenderlo. deja de condenar las violaciones de los derechos humanos. Ninguno. De hecho, en Chile Vamos, en la Constitución de Chile Vamos, como pacto político, está el respeto irrestricto a los derechos humanos, en Chile y fuera de Chile. Entonces, cuando se hace tan livianamente ese tipo es que uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo final? Volver a poner de nuevo el tema, volver a poner en posición política y generando un daño a la propia cultura de los derechos humanos. Porque esa posición totalitaria, ¿no es cierto? Porque finalmente, diputado Naranjo, yo sé que tengo una trayectoria y la respeto en materia de derechos humanos, pero estoy invitando a pensar un poquito de este tema. Si le hace daño o no a la construcción de esa cultura, de que todos sientan que son parte de esa cultura, para que ese nunca más sea efectivo. Pero la presidenta de la UDI pudo haber hecho una mejor declaración, Gonzalo. Laura, para que se cumpla lo mismo que estoy dicho. Mira, si uno siempre podrá hacer mejores o peores declaraciones, pero de ahí, ¿Tú la encuentras acertada, cuando uno de dice, verdad? la declaración se hace cargo de qué, de que se hace cargo del caso, en este caso de Cristian Lavé, en materia que está todavía en sede judicial, está ahí pendiente. Y claro, cuando uno dice, una condena, yo hago la siguiente pregunta, una condena como necesaria, transversal, como la que se ha construido respecto a las violaciones a los derechos humanos, ¿ah? No es sinónimo de que en el fondo toda la labor de la posición, si no la justicia no tendría labor, si no lo único que tendría que hacer es denuncia, condena, denuncia, condena. La frase del senador Coloma es muy interesante que la analice Sí. usted y el resto de la Y lo mesa, mismo hace porque la es bien potente. Dice, después de 46 años, que alguien le diga que hay una presunción, porque no es que haya habido una comprobación, la condena es una presunción, y que sea por presunción después de 46 años, textual, me choca profundamente. ¿Por qué hace el punto? ¿Cómo se explica? A mí me una choca- frase? Creo a mí me choca- Que diga primero Gonzalo Miller, que diga Gonzalo A mí Miller. me y choca después usted. profundamente Luego que haga Alberto esas Mayor. declaraciones. Mira, aquí la única que tiene la claridad para establecer justicia son los tribunales. Y Obvio. Sí, y eso es lo que- así es. Por eso, porque aquí la condena anticipada, los epítotes, estar tirándole encima, Pero hay un fallo, no es una condena Por eso, liviana, es un sí. fallo judicial. Y en ese fallo, lo que dice y el punto que hace el senador Coloma, a mí me hace sentido porque dice la gravedad de la acusación, que es de las más graves que pudiera recibir una persona, implica necesariamente que yo tengo que bajar el umbral probatorio, que yo tengo que de alguna manera pasar por encima del debido proceso. No. Pero no ha pasado. Ese es el punto que hace el senador Coloma. Alberto Mayor Dice, no- no Encima puede la opinión bajar de el los estándar tribunales. probatorio. Pero eso es la Y en opinión general, y en una duda del presunción del no es pronunciamiento de los suficiente. tribunales. No es suficiente una O sea, presunción para establecer una condena. Coloma duda del hubiera sido pronunciamiento mucho de los mejor tribunales, que es hubiera peor todavía. en otros casos ha habido elementos suficientes, probatorios, testimonios, y han sido condenadas esas personas. Lo que estamos viendo en este caso, y en este caso puntual que nos retrotrae a esta conversación, lo que vemos que es la simple crítica al estándar probatorio. Y ni siquiera eso, Es que yo creo en que términos el peor procedimentales, negocio- implica eso y inmediatamente se saca por cuenta que eso es la negación, es la complicidad. El mayor daño ¿Cómo que va se ser da a las nuevas complicidad? generaciones de la Eso no derecha así. es seguir tratando de defender en este tema lo indefendible. Eso es lo que nos ¿Defender da paso qué? a poder ¿Defender formar qué? ¿El o Estado de crear Derecho? una nueva ¿Pero derecha defender con qué? gente ¿El Estado de distinta, Derecho? que no participó, que no tuvo responsabilidad. Eso le hace daño y sigue radicándola en la misma ubicación. Yo creo que si hubiera
un cambio, Sí. me gustaría escuchar gente derecha pensar y defender los derechos humanos por sobre cualquier cosa y no tener que estar justificando a un senador o una presidenta que emitió una mala opinión. La verdad es que a mí me pasa cuando veo esto es que percibo que de alguna manera la sorpresa de quienes vienen del mundo de la concertación es que ellos se creyeron o quizás inventaron o quizás lo que sea, que había una derecha que había efectivamente superado esto en declaraciones genéricas sobre los derechos humanos, genéricas. Cada vez que uno hablaba de un tema en particular, esto cambiaba. Obviamente, si el tema particular tenía que ver con la izquierda, se revitalizaba la condena a las violaciones de los derechos humanos. Aquí hay una persona en Chile que comandó las violaciones a los derechos humanos y que tuvo todos los cargos que se puedan imaginar, pero que se llama Augusto Pinochet Ugarte, que era la persona que dirigía directamente la DINA, dirigía directamente la CNI, era la persona que se subió al golpe a última hora porque no estaba de acuerdo con el golpe, después se transformó en el líder. Arellano Stark estuvo hasta el día anterior tratando de convencerlo hasta que finalmente lo logró. De eso estamos hablando. Una persona que tuvo a cargo esto. Y en el funeral de él estuvieron prácticamente todos. Todos. Entonces, cuando hablamos de la derecha, bueno, incluso estuvo Gonzalo, o sea, de eso estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de que la derecha aprendió algo, la derecha no lo ha aprendido. La derecha entendió que hubo un momento político en la historia de Chile en que este tema era un problema ponerlo sobre la mesa y que efectivamente había que esperar y esperar y esperar. Pero cuando aparece alguien que lo pueden meter preso y puede generar una escalada, porque aquí no estamos hablando de condenas a miles. Si habláramos de condenas a miles de militares que no tuvieron nada que ver con el mando, estaríamos hablando, si tenemos 3.000 muertos, 10 veces eso en tortura, ¿ya? Estaríamos hablando de una cantidad enorme de militares presos. Sí. No es lo que ocurrió. No es lo que ocurrió. Muchos militares están sometidos Muchos militares están sometidos a proceso. Llamados a declarar, Alberto. Muchos militares están sometidos a proceso. Es el estándar de la porque prueba que obviamente se está discutiendo. Sí, fueron testigos y muchos militares están sometidos a proceso injustamente porque los jefes no están sometidos a proceso. Si eso es lo que pasó. Entonces, aquí hay una responsabilidad histórica y lo que uno echa de menos, porque uno no dice que los militares tal cosa, porque no es verdad, evidentemente. Lo que uno dice es una cosa más sencilla. Hay una responsabilidad de la institución. La institución tiene una responsabilidad como tal. Y esa responsabilidad tiene que lograr limpiarse. Y para limpiarla, entonces, tiene que empezar a haber una acción proactiva en favor de los derechos humanos. Y eso es algo que se ha hecho a veces y otras veces se ha dejado de hacer. Y la convicción de la derecha, desgraciadamente, entonces, se revela. 12:42. Nos vamos a ir a una pausa. Quiero despedir al diputado Naranjo, pues. Muy bien. Le quiero agradecer por haber estado aquí. No, muchas gracias a ustedes y ha sido un placer y ojalá, y los miro a los ojos a ambos, siendo tan jóvenes, comprométanse de verdad con los derechos humanos. Muchas gracias por su invitación, diputado. Y no se hagan parte, no sean cómplices de algo que ustedes no tuvieron ni una responsabilidad, no tuvieron ni una culpa. Y yo lo invito a 29 años después de estar en el Congreso desde el año 90 a dejar su cargo y a dejar que las nuevas generaciones también en la izquierda asuman con una visión distinta qué es lo que es ser también democracia. 12:42, nos vamos a una pausa, volvemos en Estado Nacional. Hay muchos más temas que conversar.